el estudio me da muchísimo gusto saludarte, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado, David. Primero, gracias por venir. Primero, mil gracias por venir. Entonces podemos platicar. Yo creo que tienes dos trabajos como subsecretario, ¿no? O sea, y habría que empezar... Bueno, dos fundamentales. Bueno, explícame tú, porque hay... No, tú dime. Yo veo como dos fundamentales, Por eso, como lo ¿no? organiza, está bien. Tener la parte de ser el jefe de la negociación de lo que será el TEMEC ahora que se ha ratificado. Sí. Que pues, finalmente ahí yo creo que hay mucho que ver. Y la otra parte es pues, la relación de América del Norte, que es quizá la más intensa que tiene México, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo divides el tiempo? No, pues como llega, ¿no? Como llega. La parte de la relación con América del Norte es mucho trabajo rutinario, con un equipo enorme que me apoya, todos los cónsules o todos los cónsules de la frontera. El canciller está muy metido también, entonces estamos todo el tiempo intercambiando mensajes, el equipo de él. O sea, hay un equipo grande trabajando con nosotros en todo lo que es seguimiento. Y a los momentos clave vienen, pues, no tan todo el tiempo, ¿no? El tema del TEMEC es muy diferente porque ese en realidad requiere mi participación personal paso a paso, ¿no? Es constantemente estar hablando con actores de primer orden, bueno, en México también, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Para la ratificación en este momento, con los negociadores de allá, con los que tengo una relación muy estrecha, o sea, el ejecutivo, mi contraparte, y también con congresistas, con empresarios, con gobernadores, con todo tipo de gente que puede ayudar en la promoción de la ratificación. Por supuesto, tenemos también una participación muy intensa de todos los cónsules, los empresarios por su lado andan, los mexicanos, el cuarto al lado, pero yo en lo personal tengo que estar muy, muy metido. ¿Cómo agarraste velocidad? Porque después de que el presidente López Obrador gana las elecciones, te suben al equipo negociador, un equipo que tenía mucha experiencia, llevaba mucho tiempo, y llegaste a integrarte a un equipo que ya tenía una dinámica y una negociación que ya iba muy avanzada. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, ya los conocí en lo personal, sobre todo... Sí, porque además, finalmente habría que... Porque entonces tú tenías una gran experiencia en cuestiones de comercio claro, y de arbitrajes y de comercio conocí internacional. a Guajardo muy bien, así como colegas, etcétera, de mucho tiempo. Y conocí a Videgaray. Entonces, ese es un lado que ayudó. Pero bueno, llegas a la negociación y no hay tiempo que perder, ¿no? Entonces, lo que tengo una gran satisfacción es de haber llegado con ellos con una disposición muy positiva, diciendo queremos ayudar, queremos que esto salga. Mi mandato del presidente electo es ayudar a sacar esto adelante, no a reabrir cualquier cosa que nos podría gustar que estuviera un poco diferente. El mandato del López Obrador, para mí, era dos extremos. Por un lado, identificar si había cualquier cosa inaceptable, entonces sí, decir, aquí hay un problema. Si quieren que esto vivamos con esto en el futuro, como gobierno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cambiarlo. Y fue el caso de energéticos. En energéticos hubo cambios fundamentales. Se cambió totalmente lo que ya estaba cerrado, negociado y cerrado. Pero el mandato que yo recibí es, si hay algo fundamental que no podemos vivir con ello, a cambiarlo. Y fuera de eso, no es a perfeccionar cualquier punto. Lo que esté cerrado, está cerrado. Es a ayudar a sacar lo que no está, lo que no se ha hecho, lo que está atorado. Y llegué y pues en realidad había muchos temas muy difíciles, pendientes de resolver, y la dinámica estaba muy entorpecida. Ya tenían un año de negociación y no se estaba moviendo muy bien la cosa. Entonces me tocó jugar el papel de romper las dinámicas, no dinámicas, ¿no? La estática, romper un poco el atorón, contribuir en un apoyo mutuo sensacional. Entonces fue una experiencia muy bonita. En esa parte, lo que ya estaba acordado en el tema energético tenía que ver con la visión que tenía la anterior administración sobre el sector energético. Y la entrada, el cambio de visión del nuevo gobierno, el presidente López Obrador, marcaba eso. ¿Y cómo hacer que en la mesa se ponga, ya teníamos que haber cerrado eso, lo volvemos a abrir y lo cambiamos? ¿Cuál fue la disposición de las partes, Estados Unidos, de Canadá, de decir, vamos a cambiar cómo estamos negociando, especialmente, que fue lo único donde, y corrígeme si me equivoco, donde hubo cambio? Sí, fue, bueno,
O sea, cosas que no estaban terminadas. Sí, o sea, en esa parte donde ya estaba terminado que se reabrió, Pues cosas que no estaban terminadas, aunque estaban avanzadas, las redireccionamos en forma importante. Por ejemplo, el laboral, ¿no? Le metimos más, etcétera. Pero cosas cerradas, el único que reabrimos fue el tema energético. Mira, en el tema energético, mi trabajo, fueron como que 3 áreas. La segunda área es la más importante para la operación del sector. Es donde tú dices qué condiciones de acceso al mercado le das al otro país, qué cosas te limitas, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. ¿Mm? Eso lo estaba ya negociado básicamente haciendo un cortar y pegar de la ley de hidrocarburos. Cortar y pegar. O sea, es muy fácil decir todo está abierto. Lo difícil es decir cuando hay cosas abiertas y hay cosas que no. Y la ley de hidrocarburos, por mucho que haya sido desarrollada por un régimen archiliberal, ¿no? Del presidente Peña Nieto, pues tenía disposiciones de limitación de la apertura. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos dispone que México le puede poner, y claro que le pone, requisitos de qué porcentaje de mexicanos debe haber en el directorio de cada empresa que se establezca, ¿no? Las empresas con contratos, el 50% mexicanos, o qué porcentaje del costo tiene que ser partes mexicanas, o que las exportaciones de cualquier producto energético están sujetas a permisos de exportación. Esas son las condiciones de operación, condiciones de acceso, condiciones de operación. Eso estaba reflejado en el tratado con más de 20 páginas de cortar y pegar de la ley de hidrocarburos. Y eso fue lo que ocasionó que el presidente me dijera, no, eso no puede ser. Yo me opuse a aquella ley cuando entró, ahorita la respeto, vamos a apoyar, vamos a seguir adelante, pero yo no puedo vivir con un tratado que explícitamente se basa en incorporar el hidrocarburos. Encuentra una forma de dar las mismas condiciones, yo no quiero cerrar las condiciones, no quiero cambiar el resultado, pero quiero cambiar el lenguaje. Y resultó ser algo que estaba completamente en chino, porque lo primero que yo quise hacer fue cambiar el lenguaje para decir lo mismo. Y los Estados Unidos me dijeron, estás loco. Si queremos negociar un año dijeron, de acuerdo, porque esto me lo tienen que ver los abogados con lupa, cada cosa. Entonces, si quieres tardarte un año, perfecto. Pero si queremos que esto salga, esto... Claro, pero no había presión de todas las partes de que saliera. Bueno, otra razón por la que había presión para que saliera es que, bueno, todos querían que saliera, pero también había interés que fuera bajo la firma de Peña Nieto. ¿Por qué? Acuérdate el mandato que me dio López Obrador. Me dijo, todo lo cerrado, no te metas a ver qué cosas tú podrías haber hecho mejor. Si le toca el firmar, eso se rompe y hay que revisar todo. Entonces, reabres toda la negociación. Claro, porque si hubiera sido después del 1 de diciembre, la negociación empezaba de cero otra vez. Exacto. O sea, quizás muchas cosas O sea, todo lo cerrado se volvió a abrir automáticamente. Sí. Quizás muchas cosas estaban bien y muchas cosas para mejorarlas, a cambiarlas. Todo es perfectible en la vida, ¿no? Todo es perfectible. Entonces, por esas razones que había prisa. Entonces, Estados Unidos me dijo, no, estás loco. Si quieres que esto salga en los tiempos que tenemos previstos, nos quedaban 7 semanas, esto no se va a cambiar. De hecho, no nos quedaban 7 semanas. Llegué yo a la negociación, nos quedaban 7 semanas. Las elecciones el 1 de julio y el cierre tenía que ser el último de agosto. Pero esto de energéticos, yo fui a ver al presidente electo en algún momento de agosto, 10 de agosto, algo así, a decirle, esto es lo que está saliendo como resultados, en lo que está cerrado, esto es lo que yo creo que va a salir en lo que no está cerrado, eso es lo que yo creo que debemos empujar en lo que de plano no se ha tocado, que había muchas cosas totalmente sin avanzar. Entonces él vio todo, me escuchó una tarde entera de trabajo, muy impresionante su capacidad de absorber todo, la mirada fija en mí, y al final me dijo, mira, todo el apoyo en esto y en esto y en esto, te aconsejo esto y lo otro, pero tienes libertad de decisión, tú eres el negociador. A ver, pero en energéticos eso va para atrás. Hablas de un presidente que no es el que la imagen que se tiene. Hablas de un presidente que parecería que... escucha. La imagen pública, primero que escucha, segundo que es un presidente que públicamente genera la imagen entre muchos sectores de iniciativa privada de que no le gusta el libre comercio, de que no le gusta la apertura, y lo que hablas aquí es de un presidente que entiende perfectamente la importancia de la relación comercial. Mira, desde que a mí me invitó él
a participar, mucho antes de las elecciones, fue creo que en marzo, o sea, hace un poco más de un año. Yo no lo conocía, yo no lo conocía en absoluto, ni él a mí, en absoluto. Él cuando anunció mi nombramiento, él habló de sugerencias recibidas de Ursúa, secretario de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, un amigo mío que no aceptó entrar al gobierno, tiene sus cosas. Él no me conocía. Entonces yo te pregunto, para un puesto tan expuesto como este, ¿qué quiero decir por expuesto? Era entrar a una negociación internacional bastante complicada, como contraparte de la gente de Peña Nieto, que si llegas y lo haces medianamente mal, está todo el campo del mundo para que te hagan pedazos. Sí, sin duda. ¿Me entiendes? Sí, sin duda. Para que te hagan pedazos políticamente, en los medios. Y sin embargo, para ese puesto tan expuesto, él eligió a alguien que no conocía, porque se lo recomendó Carlos Ursúa y Rogelio Ramírez de la O. Quiere decir que escucha, como que no. El ganso. Oye, y la parte, ¿y por qué aceptas? O sea, tú estabas del otro lado del mundo, literalmente, sí. dedicado a la docencia, a tus actividades normales. No, docencia no tanto. Yo había pasado mucho de mi vida profesional, en la función pública internacional, ¿no? Yo fui negociador, formador de la OMC, fui número 2 del OMC, fui al Fondo Monetario y en el Fondo Monetario manejé 3 países en crisis, armé el mayor crédito en la historia del Fondo Monetario y me tocó armarlo a mí para Brasil. O sea, he estado mucho en lo que es políticas públicas, policy. Y cuando ya estaba en China, que fui a China, era vicerrector. No era... daba una clase para no desconectarme a los estudiantes, que los quiero mucho. Pero era vicerrector. Yo estaba básicamente en la negociación internacional, ahí con las mejores universidades, qué hacemos juntos, cómo podemos... Entonces, ahí me encanta esto. Me encanta mucho la construcción de instituciones. Yo quiero mucho a mi país. Yo estaba fuera mucho tiempo porque yo en realidad no comulgaba mucho con ciertos aspectos de las políticas, de la filosofía económica de los sexenios anteriores. Yo estaba horrorizado y sigo horrorizado porque todavía no cambia mayor cosa, la distribución del ingreso. Una distribución del ingreso verdaderamente un problema gravísimo. Yo empecé a observar a López Obrador desde que fue alcalde, me gustó su segundo piso y no sé qué. Bueno, el alcalde no, jefe de gobierno. Y cuando fue candidato, en el 2006, me encantó la idea y desde entonces empecé a candidatearme. No con él, no tenía contacto, pero yo contacté a Rogelio Ramírez de la O, que era mi muy buen amigo y sigue siendo. Le dije, Rogelio, a mí me gustaría ayudar. ¿En qué puedo ayudar? Me gustaría participar. Y yo participé mucho. Estuve en reuniones con empresarios representando a AMLO en 2006 sin conocerlo. Estuve en reuniones con empresarios, con Fernando Solana, el que ocupó varios cargos ministeriales con el PRI anteriormente, pero ese Fernando Solana simpatizó con AMLO. ¿Sí? Y claro, él estaba cercano de López Obrador y yo con él. Entonces yo estuve muy metido en 2006 en la campaña y en el 2012 no tanto en la campaña, pero sí simpatizando. Entonces yo cuando llega en esta tercera ocasión y está obviamente más incontenible que nunca, me encantó la idea. Y ahí me hacen la oferta, dije, claro, me encanta la idea y es un honor. Hay mucha gente que tenía miedos de él, que no sé qué. Bueno, había aspectos de los rumores. Yo decía, bueno, pues hay que ver cómo es. Yo soy economista serio. Yo quería ver que las cosas salgan dentro de ciertos parámetros que están saliendo. El presupuesto equilibrado de Carlos Ursúa me parece muy bien. Entonces yo como que quería ver eso. Pero sobre todo me enamoré de un proyecto político que tenía 2 prioridades fundamentales, que es la lucha contra la desigualdad vergonzosa que se desarrolló en México, mucho peor que la de cualquier otro país similar al nuestro. Y segundo, la corrupción y la falta de Estado de Derecho. Cosas que en todos lados pasan, claro que en todos lados pasan, pero en México estaban muy graves. Yo me sigo sintiendo pues casi desgarrado, ¿no? Porque mi país se viene abajo en muchos aspectos, ¿no? Entonces me encantó la idea de participar, me invitó y dije, un honor. Jesús, ¿cómo se...? Decías antes de que nos fuéramos una pausa
que Haití hay cosas que terrorizan a mí también. La distribución del ingreso. Somos un país que tiene una injusta distribución del ingreso, que hay una gran desigualdad. O sea, que es un país profundamente desigual. ¿Cómo se le hace desde el libre comercio para disminuir las desigualdades? ¿Cómo se le hace desde esa parte? ¿Cómo ayudas? O sea, tú dijiste, me sumo a ese proyecto. ¿Cómo desde ahí apoyas en ese proyecto? No, mira, desgraciadamente no hay mucho que hacer desde ese lado. Por eso es que cuando yo empecé a conversar con el candidato, con el observador y con los colegas, etcétera, hubo acuerdo en apoyar lo que se estaba haciendo. Porque el comercio no se presta para meterle mucha agenda social. Si se la tratas de meter, es altamente costoso en términos de eficiencia y poco el resultado. Por ejemplo, no sé, puedes ser proteccionista con un sector. Podrías proteger un poco más la agricultura, por ejemplo. Pero eso ya se entregó. En el Telecán abrimos la agricultura completamente. Y de ahí viene mucha de nuestra pobreza, ¿no? La agricultura tradicional, pues no tuvieron nada que hacer en competencia. Yo siempre la broma que hago, que no es tanta broma, es que la parcela de cada productor en ese momento, de trigo, de maíz, era del tamaño de este cuarto, y el tractor, los tractores de los productores en Estados Unidos o en Australia son también de ese tamaño, ¿no? Sí, sí, sin duda. ¿Cómo vas a competir, no? Pero eso ya se había abierto completamente. Ya lo que había que hacer es buscar otras formas de apoyar al campo, ¿no? Pero fuera de esa dimensión, es muy poco lo que puede ser por la agenda Aunque genera riqueza, para eso libera recursos para la agenda social. Claro, o sea, es vía impositiva. Ajá. Las vías fundamentales para la agenda social son, para el corto plazo y también para el largo, el lado fiscal, ¿no? Impuestos, que recaudes impuestos y que te permitan tener gasto social de todo tipo. Pero sobre todo, cosas como salud, educación y sobre todo mejorar la distribución del ingreso, para que las propias clases que están privadas de recursos en este momento empiecen a poder crecer, que no sea simplemente dar dádivas, sino generar crecimiento. Eso requiere que le lleves actividad a las zonas pobres, que inviertas en Chiapas, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero el lado comercial es de muy, muy limitado alcance. Entonces, por eso es que yo creo que fue muy consistente el trabajar juntos. Pero nos desviamos en lo de energéticos. Yo te estaba diciendo. Sí, íbamos en esa parte y luego vamos a llegar a la parte laboral. También. Entonces, en la energéticos yo te estaba diciendo, la parte troncal era las condiciones de acceso que le das a las empresas. Pueden entrar o no pueden entrar. Eso, el mandato de López Obrador era, no lo quiero cambiar, lo que está, pero yo no voy a reflejarlo honrando la ley de hidrocarburos, reproduciendo sus páginas. Tienes que encontrar otra manera de hacerlo. Y eso fue durísimo y finalmente llegamos a un enfoque muy creativo que tuve el gusto de desarrollar y que me aceptaron los negociadores de Estados Unidos y hasta me ayudaron a perfeccionarlo, que es, en vez de 30 páginas diciendo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y lo que el gobierno puede meterle a las empresas extranjeras, etcétera, simplemente un pequeño párrafo que llamo yo cláusula de equidad. Canadá ya tiene los beneficios de la reforma energética por estar en el TPP, en el CTTPP, ¿no? Canadá ya lo tiene. Estados Unidos, entre otras cosas, decía, ¿cómo yo no voy a tener eso? Tengo que tener todo, como Canadá, si yo no. Bueno, entonces lo que hicimos fue decir, en cuanto a condiciones de acceso, México le da a los otros países, a cada país, las mismas condiciones que le dé al otro aspecto por aspecto, las mejores condiciones. O sea, en otras palabras, lo que le damos a Canadá se te extiende a Estados Unidos. Un parrafito muy modesto, muy discreto, y que fue checado y rechecado por abogados en Estados Unidos y en México, y salió perfecto. Pero había una parte como de que supongo que tuviste que negociar con el equipo que estaba todavía, porque ellos decían, no le vamos a dar a Estados Unidos ninguna condición del CTTP, porque se salieron, entonces para que haya incentivos para que regresen. Bueno, sí, pero aquí estábamos negociando un acuerdo más importante para México que el TPP,
Y ellos mismos, los negociadores de Peña Nieto, ya habían cerrado el capítulo energético, dando las condiciones totalmente equivalentes. Pero en lugar de llamarles TVP, era página por página reflejando lo que dice la ley de hidrocarburos. Entonces lo que hicimos fue esta cláusula de equidad. Ahora, esa es una de las 3 patas de lo que nos tocó hacer. Las otras 2 en realidad no estaban, sí nos tocó hacer correcciones. Una fue que el tema de la soberanía de México, soberanía del Estado sobre los recursos energéticos, que es algo muy importante para nosotros, estaba mencionado únicamente en lenguaje introductorio en el capítulo correspondiente, no en cláusulas, no en el articulado, sino en un preámbulo. Y el lenguaje preambular sirve de telón de fondo, pero no es obligación directa. Entonces ahí, sin mucho trabajo, logramos que se reflejara lo que nosotros queremos decir, lo que está en nuestra ley, en nuestra Constitución, que es una poderosa reafirmación de la soberanía del Estado sobre los energéticos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque la Constitución es una ley aún superior, pero es nuestra, Sí, no, claro. no es de Estados Unidos. En cambio, el tratado, una vez ratificado por los dos, nos dirá que Estados Unidos está ratificando, está afirmando que México es soberano sobre sus recursos. Es una afirmación bonita, que nos gustó, nos pareció importante tener. Claro, porque es un reconocimiento. Claro, al reconocimiento de lo que dice nuestra Constitución, que nunca disputaron, pero es bueno tenerlo ahí. Y tercer lugar, el Estados Unidos, como estaba en el TPP, había pues forzado, se puede decir, había creado unas obligaciones que todos los países habían aceptado bajo presión de Estados Unidos, que era darle a las empresas en el sector energético derecho a reclamos, cualquier demanda, cualquier irregularidad que pudieran enfrentar, en lugar de hacerlo por mecanismos normales de solución de diferencias entre países, o bien demanda doméstica del país donde estás, tener recurso a que la empresa pudiera demandar a un gobierno. Eso se llama solución de controversias empresa-estado. Es algo muy riesgoso, porque puede salir muy costoso, etcétera, que Estados Unidos metió en el TPP. Cuando Estados Unidos se salió del TPP, los otros 11 países, en forma unánime, automática y rápida, lo sacaron. Dijeron, eso no lo queremos tener. Lo sacaron. Y aquí ya estaba vuelto a meter. Entonces ahí me tocó sacarlo. Quedar parejos como el TPP, como con Canadá. Pues supongo que apelando a la equidad, ¿no? O sea, apelando a lo que habías hablado de equidad. A la equidad y apelando a que era una concesión muy fuerte que no había base ni razón para ella. Y Estados Unidos no era tan difícil convencerlos porque a ellos no les gusta todo este mecanismo de demanda inversionista contra el Estado, que fue inventada en el Telecán, está en el Telecán en forma amplísima, no en energéticos porque el energético está cerrado. Sí, porque en los demás sectores, pero sí. todo lo demás está en grande y es algo que se ha vuelto muy impopular alrededor del mundo y que Estados Unidos quería eliminar completamente, porque no le gusta. A la gente de Trump no les gusta. No, porque además no es eficiente. No es eficiente y se presta a cosas muy raras. Sí, Por claro. ejemplo, en Australia hay un caso histórico en el año 2003 en que Philip Morris, la mayor cigarrera del mundo, fuera de China, en China hay más grande, Philip Morris le hizo una demanda y le ganó al gobierno de Australia porque estaba metiendo esta legislación antitabaco de que tienes que poner la foto de un tumor y todas esas cosas. Dijo, esto me va a reducir mis ganancias futuras. Entonces esto es equivalente a una expropiación. Y el gobierno decía, estás loco, ¿cuál expropiación? Esto es hacer política. Estoy mejorando. Claro, política pública de salud. Política de salud. Y sin embargo, Australia, el Philip Morris ganó. Después el gobierno de Australia apeló y en la apelación ganó el gobierno. Pero ganó por razones procesales, de procedimiento, no de interpretación de fondo. Entonces, todo el movimiento ambientalista del mundo quedó así muy nervioso con esos mecanismos. Claro, porque además es una Son mecanismos posibilidad de que peligrosos. una empresa enfrente a un gobierno. O sea, da una posibilidad grande de que enfrente a un gobierno. Sí, en fin. El otro tema es el laboral. O sea, laboral. yo creo que hay un gran apartado, ¿no? Porque hay Un gran como, apartado. hay como impresiones contrarias de qué pasó en el tema laboral, ¿no? Sí, bueno, hay mucho la impresión de que Estados Unidos nos obligó, pero yo te puedo decir,
Sí, o sea, cualquier opositor al gobierno que se respete dice, los cambios laborales los obligó Estados Unidos, se dictaron desde Estados Unidos, y ya el más enojado con el gobierno o el menos racional dice, pusieron de rodillas al presidente López Obrador. No, eso tampoco. O sea, es que Bueno, esa es la impresión que hay, Jesús. Pero si tú lees los discursos políticos de López Obrador, él lleva 20 y 30 años estando en el ala izquierda del PRI, del PRD, donde ha estado políticamente, Sin duda. pidiendo más derechos para los trabajadores. Él ha estado del lado de los trabajadores históricamente. Entonces, esto es algo que viene muy de la mano con su movimiento y con su ideología. Entonces le vino como anillo al dedo algo que en efecto era presión de Estados Unidos desde el Telecán. Cuando se negocia el Telecán y se cierra el Telecán con un gobierno republicano, Bush padre, ¿Cierto? Bush padre se cierra, hay cambio de gobierno y llega Clinton con una maquinaria poderosísima y dicen, queremos cuestiones laborales en el tratado. México la aguantó, no se reabrió el tratado, pero se acordó un acuerdo paralelo por fuera del tratado con cuestiones laborales. Ese tratado que tiene tan vieja cepa, tan vieja historia en el Partido Demócrata y presión a nosotros, fue revisitado por Obama con el TPP, y de nuevo ahí la misma presión y el cambio constitucional. Acuérdate que tuvimos el cambio constitucional que es completamente consistente con la reforma ahora realizada. Cambio constitucional hace 2 años y medio. Sin embargo, pasa el cambio constitucional y no hay ley secundaria. O sea, íbamos a hacer lo mismo que con el artículo 123, hace 102 años, un artículo muy moderno de derechos de los trabajadores, que después ya en la práctica le das la vuelta y los trabajadores de México no han tenido muchos derechos, o no ha sido lo mismo, no se ha respetado todo esto. Entonces, toda esa historia de presión del Partido Demócrata de Estados Unidos es cierta, pero también es cierto que esto coincide con la ideología de López Obrador. ¿A quién está metiendo como Secretaría del Trabajo? ¿Cómo piensan los padres de esta Secretaría del Trabajo? O sea, hay toda una tradición de protección al trabajador en el gobierno actual, desde antes que fuéramos gobierno. Pero decías que no pueden hacer nada por la justicia social, mejorar las condiciones de los trabajadores, si es algo que busca la justicia social. Es que yo estoy hablando de comercio. Sí, yo te decía, desde tu posición decía tienes yo. Toda la razón, tienes toda la razón. O sea, yo creo que uno de los grandes atributos que tiene el TEMEC es que se reconoce la libertad sindical. Claro. O sea, todos los... Que eso los desviaría hacia otro lado, pero todos, es un gran atributo haberlo metido en la negociación. Yo creo que es un gran... Es más, si hubieran obligado al presidente López Obrador con el supuesto, pues qué bueno, porque eso beneficia a los trabajadores. Claro. Termina con los sindicatos de protección, termina con los sindicatos charros, permite la libertad de los trabajadores y que elijan dónde quieren estar, si quieren ser sindicalizados o no. Claro. ¿Y con quién? Claro. Es una maravilla para la empresa la defiende desde el punto de vista que dice, oye, solo me puedes emplazar si tienes al 30% de los trabajadores. En México tenemos una obsesión con Estados Unidos por la razón de que tenemos una frontera de 3,000 kilómetros que es una como lupa gigantesca y pues pensamos mucho en qué viene de allá y cómo va. Pero la presión sobre México por su retraso sindical y su retraso en la protección laboral es muy universal. Los últimos 20 años, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional responsable del tema, ha emitido numerosos informes en el pasado siendo muy crítica de México, que México es un país muy avanzado para tener prácticas de plano que no corresponden. La OSD... Que eso explica la mala distribución, gran parte de la mala explicación del ingreso. También. Y habla de bajos salarios. ¿Te pareció? A ver, teníamos ya por un lado el tema de, o sea, en la parte laboral estábamos hablando no solo de la agenda demócrata, sino de que la Organización Internacional del Trabajo llevaba 20 años, porque hay cosas que son explicables desde el punto de vista de la corrupción del poder político, que no firmáramos como el capítulo 98 de la Organización Internacional, tuviéramos desde 1950 que entramos a la OIT, 55, ¿no? Pues sí. En algún momento de la década de los 50 del siglo pasado, y que hubiéramos estado fingiendo que lo íbamos a hacer algún día y no lo hiciéramos, eso te permite, cuando dices, ¿por qué los líderes sindicales son tan ricos y los trabajadores son tan pobres? Esas cosas las explican, ¿no? Sí, claro. Entonces seguimos por ahí, mi querido Jesús. Sí, entonces, como acabas de decir, de repetir,
la OIT criticándonos, pero fuerte, pero no solo ellos, también, por ejemplo, la OSD, el Club de los Ricos, al cual entramos en mis tiempos como embajador en lo de la OSD, en la de la OMC. En fin, era una crítica universal. Ver, somos, y también interna. Somos el país que más trabaja y que menos se gana de la OSD. Sí. Ese dato, ya con ese dato no se discute. Y así como afuera, también adentro, ¿no? Habíamos muchos que no nos gustaban, ¿no? Seguramente a ti ya no. A mí no me gusta, nunca me ha gustado. Por eso. Entonces, son cambios muy importantes que llegan por fuera y por dentro, que son fundamentales para México. Entonces ahí sí tienes razón, el tratado tiene ese contenido social muy importante, va a ser un nuevo México. Es algo que yo estoy seguro que no solo es bueno porque es justo, no es solo justicia, sino que también es eliminar o reducir otra traba al crecimiento. Yo creo que esto va a contribuir poco a poco a un país más eficiente, porque los trabajadores van a tener un sentido mayor de pertenencia a sus empresas, ¿no? Ahorita pues llegan y se enteran quién los representa y, ¿no? Mareadísimos. Entonces le da un papel más activo. Sí, tienen que tener cuidado de levantar la mano cuando el líder los está viendo, claro. La mano alzada. Entonces les da una capacidad más de ser parte de la empresa, parte respetada y respetable de la empresa. Entonces mejora los incentivos y también al mejorar sus ingresos, mejora la capacidad de demanda de las clases bajas y medias bajas del país, y ello también va a contribuir al crecimiento del país. Eso fortalece el mercado interno, sin duda. Fortalece el mercado interno y el crecimiento. Entonces, todo esto es bueno. Hay gente que se queja, ¿no? Que para la empresa, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Que puede haber huelgas. Bueno, puede ser que haya más huelgas en los primeros 3 años del nuevo régimen que en los siguientes 3. Yo creo que hay que aprender a funcionar. Pero además es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. Hay que aprender a funcionar. Además hemos visto sindicatos como la CROC, por ejemplo, que andan como en campaña de afiliación, ¿no? Sí. O sea, y ese es el fenómeno. Entonces, la campaña de afiliación pasa por un lado andar haciendo huelgas y por el otro lado andar tratando de dar regalos a los agremiados, ¿no? Totalmente. Entonces, tiene razón, el tratado tiene un contenido social muy importante en esta área. Yo estaba hablando antes de que el comercio como tal no se presta para mejorar la distribución de ingreso, en el sentido de que yo no le pondría un arancel más caro a las plumas más finas que a las plumas más ordinarias o cosas así. Son cosas ineficientes. No, pero aquí hemos tenido esos dos temas. O sea, yo creo que hemos tenido ese gran tema, ¿no? Pero también lo que te quiero decir es que el contenido social del tratado, del TEMEC, va mucho más allá. La parte más importante es la laboral, pero también tiene 5 capítulos que yo llamo constituyen el contenido social de un tratado para el siglo XXI, porque tiene lo laboral, también tiene un capítulo muy ambicioso en materia ambiental, que de nuevo es algo que le viene como anillo al dedo a López Obrador, porque es algo que queremos empujar, en el cual puede haber resistencia, y esto nos da instrumentos. Tiene un capítulo muy importante anticorrupción. Tiene un capítulo hermoso de creando espacio para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que había disposiciones aisladas, 2 o 3 en el TEMEC, pero no más, en el Telecán, pero no más que eso, no estaba presente. Entonces, básicamente, no podía hacer cosas como los que ahora se van a permitir, que es, por ejemplo, trabajar con 100 empresas zapateras, por decir algo, y ayudarles a desarrollar una marca común a las 100 sin que combinen sus propiedades. Son 100 empresas y así quieren seguir siendo, pero que desarrollen una marca con apoyo del gobierno o que desarrollen mecanismos conjuntos para hacer más eficiente y más barato su financiamiento, cosas así. Apoyo para las pequeñas y medianas empresas, y hasta finalmente tenemos un capítulo de apoyo, un apéndice importante de apoyo en materia cultural. No tenemos dinero para subsidiar tu programa, y espero que no lo quieras. No, espero que no se necesite, porque sería mi fin. Menos a Televisa, claro, por ser una institución tan rica, no por otra razón, pero sí poder, por ejemplo, subsidiar cultura en náhuatl,
libros. Lo que se debe subsidiar. Claro, ¿no? O sea, ahorita no están permitidos, ahorita serían cosas que serían un poco truculentas, complicadas. Y se crea espacio para apoyar la identidad nacional, la identidad cultural. Entonces, todo eso es un contenido social fenomenal del tratado, que me pone muy orgulloso, y en mucho de ello se dejó sentir en los últimos meses la huella, la mano de López Obrador. Regreso a la elipsis del principio. Me decías, me hablas de un presidente López Obrador que entiende muy bien el libre comercio, que entiende los beneficios del libre comercio y la importancia de haberlo mantenido. Entendió que por ahí no va la cosa social. O sea, que ahí no va y no va el cumplimiento de sus promesas. Sí. Y que para apoyar al campo, tenemos que apoyar al campo. Sí. Desarrollar mecanismos vía precios, vía apoyos que no sean ilegales. Todo lo del mundo de subsidios es muy complicado. Un subsidio a la exportación, que si tú exportas algo por $1, yo te doy otros 20 centavos, ya te salió en 1.20, pero el costo en Estados Unidos es $1, es prohibidísimo, eso jamás. Un subsidio por de qué tamaño es tu parcela, es legal, es permitido. Y entre uno y otro, pues hay toda una gama de cosas que se vale hacer, que no se vale hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer y que debemos hacer y que vamos a hacer, ¿entiendes? Para apoyar al campo, que han sido los olvidados de los últimos 25 años. Un campo, porque el otro campo es el productor de tomates y de espárragos y de fresas y frambuesas, que ha sido exitosísimo. Y seguirá siendo. Y son campeones mundiales, pero hay que entender a quién sí y a quién no. Por eso. Entonces, vamos a trabajar por unos y por otros. Jesús, yo por mí seguiría platicando contigo, pero el acuerdo era que fueran 45 minutos. Te agradezco. Ya pasaron. Ya llegamos a los 45 minutos. Para la próxima vez te consigues un reloj. No, mira, ahí lo tengo y yo respeto los acuerdos. Se me fue el tiempo. Pero sí que... No, está bien. A mí ya me están diciendo que si tú quieres seguir, que... No, pero... Yo creo que son los temas fundamentales. Nos veremos pronto, seguiremos platicando. Jesús, un placer haber platicado mucho de la ratificación, pero otros están hable y hable de eso. Entonces, lo dejamos para Pero a ver, mira, yo creo que hay cosas, y por eso te agradezco esta plática. Las coyunturas no son tan importantes como el contexto de las cosas. Tienes razón. Yo soy un convencido de eso. Gracias por venir a platicar a mi cabina. Me encantó estar contigo, David.